y hermanas que me permiten ser parte de este programa, de este proyecto tan especial que es un proyecto que definitivamente, hermanos, nos enlaza, nos une, aún a pesar de la distancia, a pesar de esas fronteras físicas que nos separan, pero que nos da el privilegio a nosotros de poder eh, enlazarnos en uno, como un solo hombre, como dice la palabra de nuestro Dios. Hoy tendremos la oportunidad, hermanos, de tener un tema que a mí personalmente me ha estado eh, calando muy hondo cuando mi hermano Rigoberto me pidió que participara en este programa. eh, Inmediatamente Dios puso en mi corazón el deseo de poder compartir algo especialmente para aquellos que estamos dentro del ministerio, para aquellos que hemos tomado la labor de servir de una manera más directa, más activa dentro del ministerio y que muchas veces por situaciones diversas, nosotros a veces perdemos las fuerzas. Y es natural perder las fuerzas, hermanos, cuando se trata de ejercer nuestro ministerio en el campo, en la misión, en la iglesia, porque nosotros estamos rodeados de una serie de situaciones que muchas veces nos agobian, nos afectan, terminan haciendo mella, como decimos nosotros, en nuestro servicio a Dios. ¿Cuántas veces incluso llegamos a tener la tentación de claudicar, tirar la toalla, como comúnmente decimos, y eso no es que nos haga personas malas, solamente nos recuerda nuestra humanidad, nos recuerda nuestras limitaciones que tenemos como seres humanos y por eso considero que es muy importante que vayamos a revisar la palabra de Dios, posiblemente un tema, textos de la palabra de Dios muy conocidos, pero que seguramente los necesitamos para que podamos recargarnos, podamos tomar nuevamente de la palabra y vivir de acuerdo a esa palabra. Así es de que el día de hoy vamos a estar tratando de ir a la palabra de Dios. Tendré una presentación para ustedes, hermanos. He escrito algo en la presentación, es decir, no solamente presento algunos aspectos en el bosquejo, más bien he redactado la mayoría de lo que consiste mi presentación, así es de que espero poder ayudar a ustedes, como también espero que Dios pueda guiar el ministerio que mi persona realiza para él en este lugar donde yo sirvo al Señor. Así es de que con esto en mente, hermanos, vamos a estar nosotros ya entrando a este tema. Espero que se pueda ver perfectamente la presentación, que no tenga ninguna dificultad en ser proyectado, hermanos. Eso es lo que deseo con todo mi corazón. Y vamos a entrar entonces al tema, hermanos, para aprovechar el tiempo al máximo. El tema que vamos a estar tratando, como ya decía nuestro hermano Rigoberto, tiene que ver con el fuego de Dios que cala muy hondo, que penetra, que es tan profundo, tan intenso como el fuego en los huesos, como la palabra del Señor lo describe. Y estaremos basándonos más bien, hermanos, ahí en el libro de Jeremías, en el capítulo 20 y el verso 9. Nosotros vamos a estar compartiendo la palabra de Dios juntos. Vamos a buscar que la palabra de Dios nos hable, nos corrija, nos transforme, como en efecto lo hace la palabra del Señor. Quiero introducir este tema trayendo a la memoria nada más, hermanos, lo que ocurre cada 4 años porque cada 4 años, hermanos, se celebra en distintos países lo que conocemos nosotros como los Juegos Olímpicos. Es un evento a escala mundial. De hecho, es el evento por excelencia porque reúne la mayoría de las competencias atléticas que no son reunidas en otros eventos. De hecho, la mayoría de las delegaciones del mundo entero llegan con una o varias representaciones
nacionales a estos eventos. De nuestros países han estado representados en muchas ocasiones. Digo nuestros países porque estoy seguro que representantes de cada uno de los países aquí representados por nosotros, han sido participantes de los Juegos Olímpicos en más de alguna ocasión. Uno de los símbolos que más representa de mayor atracción en la ceremonia, sobre todo la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos, precisamente es el encendido de la antorcha olímpica. Y es que lo que ocurre cuando se enciende la antorcha olímpica es que ese fuego que ha sido encendido precisamente algunos meses atrás en la ciudad griega de Atenas, en Olimpia, ese fuego que ha viajado por diferentes lugares y que ha sido portado por diferentes atletas, llega finalmente al destino a donde serán realizados los Juegos Olímpicos. Y precisamente encender los Juegos Olímpicos encender la antorcha en los Juegos Olímpicos es un acontecimiento apoteósico. Por ejemplo, en el año de 1968, para mencionar Juegos Olímpicos que se desarrollaron cerca de donde nosotros estamos, cerca de nuestras fronteras, en 1968 se celebraron en México los Juegos Olímpicos. La antorcha olímpica salió encendida de la ciudad griega de Olimpia y llegó encendida a México. Fue transportada esa antorcha por medios muy diversos, atravesó tierras, mares, atravesó distintos lugares, la enarbolaron manos diferentes, es decir, atletas de diferentes países, pero llegó encendida, así como salió, llegó encendida a su destino, justo como salió del lugar de origen. Y se mantuvo encendida porque esa es la mística precisamente durante la celebración de todos los Juegos Olímpicos. Otro acontecimiento que también quiero mencionarles así de forma rápida es que el 25 de julio, como ustedes lo tienen ahí en su pantalla, en 1992 se inauguraban los Juegos Olímpicos de Barcelona, España. Juan Antonio San Epitamio, conocido como Epi, un atleta muy reconocido, recorría el último tramo con la antorcha olímpica. Esa antorcha que había salido desde la ciudad de Atenas, Grecia, fue llevada finalmente por las manos de este corredor hasta que llegó a prender fuego a la flecha del arquero. Precisamente estaba un arquero esperando a la llegada de Antonio, de Juan Antonio. Este arquero llamado Antonio Rebollo era el encargado precisamente con su flecha de encender el pebetero. A unos segundos, precisamente cuando este hombre apunta con su flecha para encender con ese acto apoteósico que sucedió precisamente el 25 de julio de 1992. Quería que miráramos ese video porque eso nos ilustra a nosotros lo que puede hacer el fuego encendido, el sentimiento que provoca, la reacción que provoca. Si nosotros hubiésemos sido españoles y particularmente barcelonistas, en ese momento seguramente hubiéramos sentido no solamente el calor de la llama, pero hubiéramos sentido ese fuego interior que seguramente recorrió todo el ser de aquellos que estaban en el estadio, pero también de todos aquellos que pudieron presenciar ese magno evento. La Biblia, de igual manera, nos habla a nosotros acerca de una llama, de un fuego que Dios enciende. Ese fuego Dios lo enciende y la palabra del Señor dice que lo enciende en los huesos de sus escogidos. El profeta Jeremías decía, escribiendo precisamente en el libro de Jeremías capítulo 20 y el verso 9, él decía, y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre.
No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Sinceramente, ese texto es un texto impresionante en realidad, no solamente porque lo dice un siervo de Dios, quizá uno de los profetas con un ministerio, tal vez el ministerio más impresionante que se desarrolla en el Antiguo Testamento por el momento, por las circunstancias que a él le toca que vivir, especialmente porque es el profeta que habrá de profetizar justo en el momento cuando la deportación del pueblo del reino de Judá será hacia Babilonia, allá en el año 586, según los cálculos de los historiadores. No solamente por eso, sino porque Jeremías va a tener un rol protagónico precisamente en los eventos que habrán de suceder cuando se trate la deportación del pueblo de Israel hacia el cautiverio babilónico por causa de la desobediencia, por causa del pecado que ha permeado el corazón y todo el ser de los habitantes de Jerusalén y de todo el reinado de Judá. Entonces, por eso es muy importante realmente que para nosotros este texto también nos hable, porque de alguna manera Dios a nosotros nos habrá de desgarrar si es que permitimos que ese fuego de Dios encienda lo más profundo de nuestro ser. Ahora, ¿a qué clase de fuego hace referencia a Jeremías? ¿De qué es que se trata realmente cuando él habla de ese fuego que él sentía, un fuego metido en sus huesos? Sin duda alguna, hermano, la clase de fuego que Jeremías sentía, a la cual él se refiere, que está metida en sus huesos, metido en sus huesos, seguramente era un fuego espiritual, un fuego de origen divino, era la llama de Dios que quema las entrañas de todo aquel que es llamado a su servicio. Es decir, es aquella persona que sabe que no está tratando con un ser humano, que no está tratando con un igual a él, sino alguien que sabe que ha sido llamado, que ha sido escogido de manera muy especial por el creador mismo del universo. Y precisamente, hermanos, ese fuego que Dios enciende en el corazón de las personas, es el fuego que debe durar toda la vida en el corazón del servidor. Debe de estar tan metido dentro de él que sea imposible apagar. Ese fuego que Jeremías siente en sus huesos no se puede apagar. Él mismo lo dice, yo traté de resistirlo, pero no pude. Puede ser que en el curso de la vida, puede ser que a través de las diferentes circunstancias que nosotros enfrentamos en nuestros ministerios, en nuestra vida como cristianos, pero como siervos de Dios dentro de su pueblo, puede hacer que ese fuego arda con llamas distintas. Puede hacer incluso que muchas veces el ardor no sea tan intenso como otras veces, porque las circunstancias son distintas, son diferentes, pero esa llama debe de tener siempre la misma motivación. Debe de estar motivada por aquel que la ha encendido y debe de estar motivada por el motivo por el cual es encendido. Es decir, Dios es quien enciende la llama y la enciende porque ese fuego ha de dar calor a este mundo que está en las tinieblas del pecado. Dios es quien enciende esa llama. En el caso de Jeremías, Dios encendió esa llama en su corazón. Y él habrá de decirle al Señor, yo quise resistir eh, la fuerza de ese fuego, pero fue imposible. Ahora, ¿qué clase de fuego? ¿Y cómo podemos nosotros ahora entonces definir ese fuego para que nosotros en nuestros ministerios también podamos tener algo de ese calor del cual habla Jeremías? Pues ese fuego inicia, al menos en el caso de Jeremías, estoy convencido de eso yo, y por supuesto en el caso de todos los siervos de Dios que están descritos en la palabra, inicia precisamente en su llamado, en su llamamiento. El llamamiento, hermanos, es muy importante. Dios llama. De hecho, el apóstol Pablo escribe a los romanos
él le dice en el capítulo 5 y el verso 5, aunque el contexto sabemos nosotros que no es necesariamente del fuego que Jeremías siente, pero nosotros sabemos, hermanos, cómo Dios trabaja en nuestro interior ahora. Y dice la palabra de Dios, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que se nos ha dado. Algo ha pasado en nuestro interior. Precisamente, hermanos, ese fuego de Dios que se derrama, esa llama ardiente que se derrama, no fue exclusiva únicamente de los profetas del Antiguo Testamento y particularmente de Jeremías. Dios, dice la palabra del Señor, ha derramado en nuestros corazones su amor y lo ha hecho por medio del Espíritu Santo, el cual nos fue dado a nosotros el día en que obedecimos el Evangelio, el día en que nosotros tomamos la decisión que íbamos a vivir para el Señor. Ese día sucedió algo grandioso realmente. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de ese fuego que nosotros podríamos traducirlo, hermanos, como el llamado de Dios, como ese momento en el que Dios trata con sus hijos para comisionarlos. En el caso de Jeremías, por ejemplo, ese llamado se dio cuando estaba en plena niñez. Jeremías mismo lo dice, antes que te formases en el vientre te elegí y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Usted puede ver aquí lo que tenemos nosotros en realidad aquí, hermanos, más que el llamamiento, es la elección divina. Un Dios que elige, un Dios que no solamente habrá de llamar a su profeta, sino que lo ha elegido. Por supuesto que esto no va a anular la decisión personal, pero vemos que Dios habrá de proveer todas las circunstancias necesarias para que este hombre llegue a cumplir la función para la cual Dios le ha llamado. Y eso ocurre no solamente con él, en realidad ocurre con otros personajes, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y estoy más que seguro que ocurre y ha ocurrido también con personas hoy en este tiempo. Por supuesto, no lo sabemos con exactitud, pero podemos asumirlo por la manera como Dios ha operado. Esta elección es muy importante. Jeremías sabe que Dios le ha escogido aún antes que fuese formado en el vientre de su madre. Incluso dice la palabra del Señor, Dios lo había apartado, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Esto, de nuevo, hermanos, es muy importante. Ahora, Dios no siempre usa el mismo método para elegir a sus servidores. Esto nosotros lo hemos leído en muchas ocasiones en la palabra de Dios, como por ejemplo, podríamos decir que Isaías recibe el llamamiento cuando acudió al templo. Si usted recuerda, es un momento bien confuso en el pueblo de Dios. Y Isaías acude al templo y recordamos el llamado de Dios de una forma extraordinaria cuando él tiene esa teofanía, esa eh, visión de Dios. Dios se muestra delante de Isaías y revela su gloria delante de él. Y recordamos cómo se dan las circunstancias de su llamado. Pero no solamente el caso de Isaías, por ejemplo, el caso de Ezequiel, quien fue llamado por medio de espectaculares visiones. Precisamente Ezequiel comienza en el capítulo 1 hablando acerca de eso, y en el capítulo 3 lo reafirma cómo Dios le llama de forma tan espectacular. También tenemos el caso de Moisés, por ejemplo, un caso bien particular también en la palabra de Dios, que fue llamado, y me llama mucho la atención porque en realidad fue llamado en un día ordinario de su trabajo como pastor de las ovejas de su suegro Jetro. Era su costumbre llevarlas a pastar tan largo de su casa, seguramente jornadas, días y noches enteras de trabajo duro para llevar a pastar las ovejas a las laderas del monte Sinaí. Y ese día en particular,
mediante una extraordinaria visión con aquel arbusto, con aquella zarza que está encendida, pero que no se consume, él es llamado por Dios y es comisionado por él. También tenemos el caso de Pablo, quien fue escogido por Dios, al igual que Jeremías, un caso también similar. Desde el vientre de su madre, fue escogido por Dios, pero fue llamado, y él dice en Gálatas 1:15 que fue llamado por la gracia de Dios. Y vemos nosotros que la gracia de Dios en el caso de Pablo se mostró a él precisamente ese día que lleva cartas para perseguir a los cristianos en Damasco, allá en Siria, donde la iglesia está teniendo ya auge, está comenzando a tener algún desarrollo que se habrá de ver más adelante en el capítulo 11, precisamente cuando la iglesia del Señor en Antioquía de Siria será el foco principal de las misiones para el mundo gentil. Ahora, el punto, hermanos, es que Dios llama de diversas maneras, pero no solamente, y por supuesto podríamos agotar el tiempo hablando del llamado de cada uno de los siervos de Dios. Dios llama a Pedro y a Juan cuando están en la barca y a otros de sus compañeros para que sigan a Jesús como sus discípulos. Él llama a muchas personas y tenemos el registro en la palabra de Dios. Pero el punto, hermanos, es cómo Dios nos llama a nosotros. De hecho, hermanos, en el caso de Jeremías, como decíamos nosotros, fue de una forma tan natural. Por ejemplo, Jeremías dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo. Y entonces Jeremías sabe que Dios le ha llamado, que Dios le comisiona para una labor tan grande. Pero en el caso de nosotros, hermanos, Dios también dice palabras muy interesantes. Por ejemplo, Jesús le dice a sus discípulos, y por supuesto sabemos que nos lo dice a nosotros, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Interesante, ¿verdad? Porque Él nos está diciendo que es prerrogativa divina nuestro llamado. No es un asunto en el que nosotros tengamos protagonismo. De hecho, nosotros somos receptores nada más del llamado. El apóstol Pablo, escribiéndole a los tesalonicenses, decía, para esto Dios los llamó. Para esto Dios los llamó por nuestro evangelio, a fin de que tengan parte en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Vea, el llamado de Dios es para que nosotros tengamos parte en la gloria de nuestro Señor Jesucristo, según de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 14, como lo vemos ahí reflejado en la cita. Ahora, este texto siguiente, hermanos, a mí también me pone a pensar seriamente con respecto al llamado, porque el texto dice que Dios también escogió lo más bajo y despreciado y lo que no es nada para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie se jacte. Esto, palabras que escribe el apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 1, versos 28 y 29 de su primera carta. Son palabras que de verdad nos deben de hacer poner los pies en la tierra con respecto a nuestro llamado, porque no se trata en realidad de la grandeza nuestra, es todo lo contrario, se trata de la grandeza de Él. Entonces, la forma del llamado divino a sus siervos no es lo que determina el ministerio de una persona. Es decir, si fue desde una zarza que ardía, o si fue un día ordinario, o si fue por medio del evangelio, como ha sido el caso nuestro, eso no determina nuestro ministerio. En sí, lo extraordinario eh, es el hecho de que nosotros hemos sido llamados por Dios para cumplir su misión. Eso es lo extraordinario en realidad. Que un Dios inmensamente grande llame a personas tan insignificantes y defectuosas, por supuesto que en esa descripción, como Pablo dijera, yo soy el primero,
pues seguramente que yo también debo de decir esas palabras justo en este momento. Y que ese Dios grande llame a personas insignificantes y defectuosas como su servidor para que lleve a cabo su ministerio, eso es lo que debe de encender en nuestros corazones la llama ardiente de Dios. Es decir, no se trata de usted, no se trata de nosotros, no se trata de mí, se trata de Él. Y porque se trata de Él es que nosotros debemos de sentirnos apasionados para cumplir esta misión. Ese fuego ardiendo que está metido en nuestros huesos no es un fuego propio, en realidad es el fuego de Dios que enciende nuestros corazones y que nos hace a nosotros también arder. Del llamado de Jeremías, la palabra del Señor nos dice, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Esto en el capítulo 1, versos 8 al 9, nos dice no solamente eh, el alcance del ministerio de Jeremías, no solamente el impacto del ministerio, pero también lo diverso que será. Pero por otro lado, lo que representará en la vida del profeta, porque el ministerio que Dios le ha dado a Jeremías es un ministerio que tiene connotaciones diversas porque diversas son las reacciones de las personas a las cuales él habrá de llegar con la palabra de Dios. La palabra que Jeremías porte será una palabra poderosa que impacte el corazón de las personas. Ahora, ¿qué con respecto a nuestro llamado, hermanos? ¿Qué dice Dios con respecto a nuestro llamado? Y aunque aquí posiblemente esté tomando palabras que tal vez no sean propiamente del contexto exactamente igual al de Jeremías, pero son palabras que tienen validez para nosotros. Mira lo que dice Dios con respecto al llamado nuestro. En el nuevo pacto, Él dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará porque yo voy al Padre. O sea, nuestro ministerio también tiene esa potencia divina de poder nosotros, hermanos, tener un alcance, incluso, hermanos, hablando en cuanto a nuestro ministerio, un alcance mucho más grande. Si hablamos geográficamente, por ejemplo, el ministerio nuestro tiene un alcance mucho más grande que el que tuvo el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Además de eso, nosotros somos portadores del Evangelio. Recuerde que el Evangelio precisamente es la potencia de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, nos dice la palabra de Dios. Entonces, el llamado que Dios nos ha hecho a nosotros debe de encender la llama. La llama debe de estar encendida al saber nosotros que sin merecerlo hemos sido escogidos por nuestro Dios. Ahora, ese llamado, hermanos, debemos de ponerlo en práctica. Nuestro ministerio es para que lo ejerzamos, para que nosotros sirvamos a Dios. Y debe de desgarrar nuestros corazones, hermanos, precisamente en la obra misma, en el ministerio, en el cumplimiento del ministerio. Cuando Jesucristo vino a esta tierra, Él dijo estas palabras, y son palabras de confrontación en realidad. Y él dice, he venido a prender fuego en el mundo y ojalá estuviera ya ardiendo. Esta es la traducción, hermanos, que yo tengo aquí para ustedes en esta imagen. Y es que en realidad Jesús viene a encender un fuego. Y el fuego que él viene a encender, ese fuego, el fuego de Cristo Jesús, es un fuego que da calor al alma, un fuego que penetra, un fuego que realmente es tan intenso que trae la conversión de las personas, acerca a todos a Dios, aún llama a los niños
las prostitutas, los publicanos y todos aquellos que a él se acercan son transformados por ese fuego transformador de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el fuego que él enciende, el fuego que es capaz de transformar la vida de aquellos que quieren ser transformados por él. Aquel líder religioso que llega de noche a Jesús y le dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, a no ser que Dios esté con él. Y luego le vemos en el transcurso del desarrollo del Evangelio de Juan, le vemos convertido, transformado, movido a aquel hombre llamado Nicodemo y a él como por ejemplo y a tantos otros más. Porque ese es el fuego que Cristo Jesús vino a encender. Es un fuego que da calor. Es un fuego que transforma los corazones, transforma el alma, transforma el espíritu del ser humano y le da vida. Precisamente el fuego de Dios es un fuego que debe de arder y quemar al mundo. Debe quemarlo en su interior. Debe de quemarlo desde muy adentro para purificarlo y hacerlo acepto delante de Dios. De eso es que se trata precisamente lo que la palabra del Señor dice. Y cuando hablamos, hermano, del fuego de Dios, yo pienso en ese momento cuando después de que Jesús ha resucitado, ese fuego que él vino a encender y que es un fuego que dejó la llama encendida para que nosotros tomáramos, para llevar la luz de Cristo a diferentes lugares y diferentes corazones. Ese fuego a mí me evoca el recuerdo de los dos discípulos que van camino a Emaús y que precisamente Jesús mismo aparece a ellos y tiene un encuentro especial con ellos. Pero lo que ocurre cuando ellos platican sin saberlo, porque sus ojos, dice la palabra del Señor, estaban velados, platican con el mismo Jesús y hablan con él de las cosas que Jesús había hecho y de la obra de salvación que él había realizado. Cuando ellos hablan con él y él habla con ellos, porque eso es lo más importante ahí en el texto, cómo Jesús les habla a ellos y les demuestra que el cumplimiento de la escritura se ha dado justamente en lo que sucedió días, apenas unos pocos días atrás, con su crucifixión, su muerte y su resurrección, que sucedió ese día que ellos caminaban a Emaús. Y lo que sucede en realidad, el efecto y el poder transformador del fuego del ministerio de Cristo, usted puede ver en las palabras que ellos dicen, son palabras muy interesantes y se decían el uno al otro. No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Es claro, hermanos, que el fuego que Jesús vino a encender es un fuego que transforma el corazón, que lo abre, dice la palabra del Señor, arde muy adentro del ser humano. Y ese efecto realmente es el efecto que habrá de tener precisamente la llama ardiente del ministro, del siervo de Dios, del Hijo de Dios, de aquel que ha sido llamado por él para servirle. Ese mismo fuego ha de ser encendido hoy, porque el mundo está siendo consumido por una terrible frialdad espiritual. El cristianismo nuestro ministerio debe dar calor al alma. Y la razón por la cual debe dar calor al alma es porque el mundo entero está, está saturado, el mundo entero está lleno de un cristianismo humano, vacío de Cristo, carente por completo de esa llama divina que arrebata los corazones para Dios. Esto creo que aquí radica en realidad eh, 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 la importancia de que nosotros nos demos cuenta lo que Dios ha puesto en nuestras manos para cumplir esta misión. Entonces, el fuego del siervo de Dios, hermanos, ese fuego debe de ser un fuego que esté muy hondo en el corazón, interno, que pueda
que pueda ayudar eh, a las personas necesitadas, que haya ese sentimiento de sufrimiento ante la frialdad del mundo que a nosotros nos rodea, de este mundo frío y vacío. Las personas que mueren sin conocer de Cristo Jesús. Leyendo el Antiguo Testamento, hermanos, el salmista decía unas palabras que a mí otra vez me ponen a pensar, porque él dice que mientras él guardaba silencio, incluso el texto dice, me callé aún respecto de lo bueno. Vea, hay un momento en su vida cuando él se convierte en un fuego sin llama, un fuego que no arde. Él dice, enmudecí en silencio, me callé aún respecto de lo bueno y se agravó mi dolor. Él reconoce eso. Sin embargo, en el siguiente verso dice, se enardeció mi corazón dentro de mí. En mi meditación se encendió fuego y así proferí con mi lengua. Es decir, esa reacción que el salmista tiene es la reacción que debe de tener todo siervo de Dios. Sobre todo aquellos que hemos callado, que hemos guardado silencio ante la necesidad, ante el pecado, ante la maldad que rodea este mundo. La voz nuestra debe de hacerse oír porque nosotros somos los portadores de la voz de Dios. Nosotros somos los profetas de Dios precisamente y literalmente ahora en este tiempo. Y eso es lo que dice aquí el, lo que dice aquí el salmista. Jeremías sintió también lo mismo. Si usted recuerda, cuando él narra la señal así gráficamente, porque su ministerio, al igual que el de otros siervos de Dios en el Antiguo Testamento, recordemos que el ministerio profético en el Antiguo Testamento era realmente dramático, porque la lección que ellos llevaban era objetiva. Es decir, ellos mostraban eh, con imágenes vívidas prácticamente era como que si ellos estuvieran siendo los actores que Dios utiliza para que el mensaje sea portado, no solamente por sus bocas, sino también por su carne misma, por su cuerpo mismo. Y cuando Jeremías, en la señal del cinto podrido, eh, él comunica un mensaje al pueblo de Israel, al pueblo de Judá, después para describir más bien la depravación religiosa de ese pueblo, él les dice, y vino a mí palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Este pueblo malo que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón y que va en pos de dioses ajenos para servirles y para postrarse ante ellos, vendrá a ser como este cinto que para ninguna cosa es bueno. Eso lo dice en el capítulo 13, versos del 8 al 10. Este mensaje realmente demuestra cuán intenso, cuán profundo es el dolor, el sufrimiento que hay en el corazón de este hombre. Y ese dolor aumenta, ese dolor es todavía mucho más intenso y mucho más profundo cuando comprende que el cambio espiritual en la vida de este pueblo rebelde es prácticamente imposible, no porque Dios no tenga el poder para transformarlo, sino porque ellos abiertamente han endurecido su corazón. Ellos dijeron, no andaremos en el camino de Jehová. Y él se pregunta, ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también, ¿podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal? Con razón, hermanos, el mensaje que estos profetas portan es un mensaje que es duro de presentar, porque ellos de alguna manera tienen el conocimiento previo que sus oídos, los oídos de este pueblo serán ensordecidos. Fue el caso de Isaías. Hablarás a un pueblo de oídos sordos. Y es que cuando la palabra de Dios es predicada y cuando el mensaje no parece tener la recepción
que uno quiere que tenga ese mensaje, por supuesto que eso provoca dolor. Y esto no es nuevo, hermanos, para el siervo de Dios, es algo que ha ocurrido continuamente. Y esto lo vemos continuamente nosotros. A un Nehemías, por ejemplo, que siente el dolor al saber que las murallas, los muros de la ciudad de Jerusalén están destruidos, que la casa de los sepulcros de sus padres está desierta, que las puertas de la ciudad están consumidas. Él siente esa angustia y se presenta con esa angustia ante el rey Artajerjes. El apóstol Pablo también sintió el peso del fuego desgarrador que se apodera del corazón de un siervo de Dios. Ese fuego que lo empuja, que lo mueve hacia la misión, hacia, hacia su llamado, que le da propósito verdadero. Él puede decir a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy de vos. Cuando a usted o a mí se nos ocurra llegue a nuestras mentes pensamientos similares a los que llegaron a Jeremías cuando él se pregunta, ¿para qué salí del vientre de mi madre? Allí nosotros, hermanos, tenemos que acudir con prontitud a la palabra de Dios y recordar las palabras que el apóstol Pablo escribió por inspiración del Espíritu Santo. Pues si no anuncio el evangelio, no tengo, perdón, pues si yo anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriar, porque me es impuesta necesidad y hay de mí si no anunciar el evangelio. Es decir, hermanos, hay una misión, es clara la misión. Debe de empujarnos esa necesidad urgente. Si eso no ocurre, hermanos, algo está pasando. El salmista cayó por un momento, guardó silencio, no abrió su boca ni aún para lo bueno, dice la palabra de Dios. Y su dolor se agravaba. Es porque el salmista tenía fuego en los huesos, fuego que se estaba apagando. Precisamente, hermanos, el fuego que debe de tener el siervo de Dios es un fuego que no se apaga, debe de mantenerse encendido. Y en este punto, hermanos, quiero llamar la atención nada más, hermanos, así de forma rápida, eh, a lo que sucedió en el Antiguo Testamento, a lo que pasó cuando se construye el tabernáculo y se instaura precisamente después del descenso de Moisés del monte Sinaí, cuando se inaugura esa adoración a Dios en el tabernáculo. Dios dio la orden a los levitas para que el fuego del altar, el altar de los sacrificios, que era precisamente el lugar, hermanos, que serviría para la expiación de los pecados del pueblo de Dios. Ese altar, Dios le dice a los israelitas que debe de mantenerse encendido. Se lo dice a los levitas, ellos serán los encargados precisamente de eso. Porque ese fuego era para que su pueblo pudiera ofrecer sacrificios siempre. Ese sistema de los sacrificios en el Antiguo Testamento era el medio que Dios había establecido para procurar la paz, para mantener esa relación de paz con sus hijos por causa del pecado en el pueblo. Por eso la necesidad de que ese fuego esté encendido, esté ardiendo. Y el texto lo dice literalmente, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, perdón, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él la grosura de los sacrificios de paz. Levítico capítulo 6, verso 12. Y el verso 13 dice, hermanos, reafirmando nada más el punto, dice, el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Otra vez, hermanos, vemos que esto Dios lo da en la orden, lo da como ordenanza para el pueblo de Dios allá en el antiguo pacto. Pero es muy importante, hermanos, esta ordenanza. No debe de apagarse el fuego de Dios. Y esto mismo es lo que Dios demanda de aquellos a quienes Él ha escogido para su propósito y misión en este mundo. Es decir, que su llama
que dé calor en medio de las tinieblas del pecado, no se apague, sino que esté encendida. ¿Cómo lo dice Jesús? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Un texto bien conocido, hermano, nosotros lo sabemos muy bien, pero vea realmente el impacto y la connotación que ese texto tiene para los discípulos de Jesús y el contexto en el cual está siendo dado ese texto. Precisamente en el verso 21 de este mismo capítulo, Jesús va a decir que la justicia de los seguidores de Jesús, de los discípulos de él, de sus servidores, debe de superar la justicia de los escribas y de los fariseos. Es decir, la luz nuestra debe de ser luz que dé calor, porque de lo contrario, las personas no podrán ser atraídas al amor de Dios. El mundo perece en el pecado. Por eso necesitan que nosotros les alumbremos. Si la luz de Cristo, si la luz del Señor no ha de dar calor al alma de aquellos que deambulan por el camino, que deambulan en su caminar en este mundo, que deambulan sin esperanza y sin Dios en el mundo, si esa luz de Cristo no da calor, entonces será semejante, como Jesús mismo lo dice en ese texto de Mateo capítulo 5, será semejante a esconder la luz debajo de un cajón, o será semejante a la sal que pierde sus propiedades y pierde su efecto y deja por tanto de dar sabor. Es decir, nos volveremos inútiles en el propósito y en el llamado. Y esto sería lo más trágico que pudiera pasarnos, hermanos, a nosotros, que hemos sido llamados a un ministerio de impacto. Nos volveríamos simplemente, y utilizando palabras del apóstol Pablo, que pongo aquí, por supuesto, sabemos que el contexto es con respecto al don superior del amor en el libro de Corintios, pero seríamos nosotros exactamente como metal que resuena o címbalo que retira. Y eso, de eso está atestado el mundo religioso en el cual nosotros vivimos. Eso lo tenemos por doquier, a granel. Entonces, el llamado para varones de acción, como es el eslogan de este ministerio tan especial que Dios nos ha dado y que Dios puso en el corazón de nuestro hermano Rigoberto, es realmente un llamado urgente para que realmente seamos esos varones y mujeres de acción, porque de lo contrario caeremos en esa categoría, metal que resuena o címbalo que retira, es decir, luz que no da calor. Isaías precisamente entendió el propósito y el alcance de su misión desde el mismo momento de su llamado, cuando estando precisamente en ese lugar, en el templo, la voz de aquel que le llama y que pregunta a quién enviaré y quién irá por nosotros. El profeta responde, heme aquí, envíame a mí. Y más adelante, él dirá lo siguiente, y aquí cito Isaías 62:2 y es, perdón, Isaías 62:1. Hago esa corrección ahí. Pero él dice, por amor a Sión no guardaré silencio, por amor a Jerusalén no desmayaré, hasta que su justicia resplandezca como la aurora y como antorcha encendida su salvación. Vea, por amor a Sión, por amor al pueblo de Dios, por amor al pueblo escogido de Dios, por amor a aquellos que Él quiere redimir, que Él quiere rescatar, yo no callaré, no desmayaré, hasta que su justicia resplandezca como la aurora y como antorcha encendida su salvación. O sea que hay un hasta, hermanos, y ese hasta es precisamente hasta que se cumpla la misión para la cual nosotros hemos sido llamados. Entonces, ese fuego del llamado y del ministerio de Dios es un fuego que nos consume por dentro. Muchas veces nos hace querer resistirlo. Y hasta llegamos a pensar que sería mejor abandonar, que sería mejor ya no seguir adelante.
Sin embargo, el fuego de Dios es un fuego que debe permanecer ardiendo en nuestros huesos. Jeremías lo experimentó. Él sintió ese mismo sentimiento, él lo sufrió y hasta lo gritó desde lo más profundo de su corazón. Sus palabras brotan desde muy adentro de su ser. Cuando él dice, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia, destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Empero, va a decir él. Sin embargo, sentí un fuego metido en mis huesos, dice él. Traté de resistirlo. Traté de sufrirlo, pero no pude. Es decir, aquí vemos nosotros, hermanos, a aquel hombre que trata de hacerse atrás, trata de resistirse. Incluso hay una argumentación similar a la que tuvo Job con Dios. Por supuesto, las circunstancias son distintas, aunque el sentimiento es compartido por ambos. Ambos terminan diciendo que mejor no hubieran nacido en este mundo. Es porque de alguna manera, por causa de la falta de impacto en el ministerio profético, Jeremías siente que su llamado es infructuoso y siente que Dios incluso le ha jugado una mala pasada. Es el sentir del ser humano y es normal y es natural, hermanos, que a veces nosotros tengamos sentimientos de impotencia, sentimientos en los que a veces creemos que nuestro ministerio sería mejor llevado a cabo por otras personas. Sin embargo, hermanos, nosotros debemos de recordar que es Dios quien nos llama. No se trata de nosotros, se trata de Él. Es Él quien comisiona al ser humano. En realidad, los protagonistas no somos nosotros, hermanos. Jeremías debe de entenderlo con claridad. El apóstol Pablo lo entendió y lo expresó con claridad a los hermanos en Corinto cuando él les dice, yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta ni el que riega son algo, sino Dios quien da el crecimiento. Vea, en realidad no se trata del ser humano. El ser humano es el siervo utilizado por Dios. Dios utiliza a servidores imperfectos como Jeremías, como nosotros, para llevar a cabo su misión. Y por supuesto, hay momentos cuando en nuestra imperfección y en nuestra humanidad creemos que mejor sería si nos hacemos a un lado. Pero en realidad, si nosotros callamos, hermanos, muchas personas quedarán sin escuchar la voz de Dios. Si bien es cierto, Jesús dijo de manera simbólica, si estos callaran, las piedras hablarían, pero no se trata en realidad de que nosotros guardemos silencio. Más bien Jesús está diciendo es que estas personas hablan porque Dios les ha comisionado. Por eso es que ellos abren su boca ante el reclamo de los escribas y de los fariseos. Y Jesús, él dice, si estos callaran, las piedras hablarían. Ahora, por supuesto, no se trata de que las piedras hablen, hermanos, se trata de que nosotros hablemos, porque Dios ha dado la boca al hombre. Es lo que Dios le dice a Moisés en su llamado. Es lo que Dios le dice a Jeremías en su llamado. Y es lo que Dios nos dice a nosotros. Entonces, hermanos, es natural ver esta reacción de Jeremías y la manera como él reacciona. De hecho, hermanos, los apóstoles de Cristo, ya hablando de su ministerio en el Nuevo Testamento, cuando fueron llevados al Sanedrín, después de la curación del cojo, aquel hombre que estaba a la puerta, a la entrada del templo, más bien allá en la puerta de la Hermosa, dice la palabra del Señor que después de ese acontecimiento hubo una convulsión allá en Jerusalén.
Y por supuesto que el pueblo comentaba, hablaba y Pedro y Juan responden ante las preguntas que aquellos hombres, que aquellas personas hacen. Entonces, los líderes religiosos ven amenazado su sistema religioso y ante esta situación ellos amenazan a los apóstoles. Y ante las amenazas de los líderes religiosos de llevarles a la cárcel, o peor aún, de darles muerte, ellos respondieron de la única manera que los hombres de Dios con el fuego divino ardiendo en su corazón pueden responder. Ellos dijeron, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hechos 4:20. Es decir, ellos no pueden callar. Al igual que Jeremías dice, yo traté de resistirlo, pero no pude. Quise guardar silencio, pero no pude. Es que el fuego de Dios metido en los huesos nos empuja, hermanos. Nos debe de impulsar. Quien haya sentido la auténtica llamada de Dios jamás podrá librarse de él. Jamás. Porque Dios se nos mete en el alma de tal forma que sacarle afuera significaría nuestra propia muerte espiritual. Significaría nuestra ruina vital. Si eso pasara, nos convertiríamos en los seres más desdichados del mundo. Porque Dios está dentro de nosotros. Porque Él nos mueve en nuestro interior. Porque es Él precisamente que nos empuja. Todo siervo auténtico de Dios. Es decir, a aquel a quien Él haya encendido la llama de la pasión y de la vocación en su ser y en su alma, tendrá que reconocer que Dios le ha seducido y que Él le ha vencido. Realmente, de esto es de lo que se trata, hermanos. Nuestro ministerio, nuestra entrega, nuestro servicio. Se trata de dar muerte al yo mismo para permitir que surja en el interior del corazón la presencia de Dios. Esa presencia de Dios tomando el control de nuestra vida, de la vida de ese siervo, porque ahora es su siervo. Eso es lo que significan las palabras del Señor Jesús cuando decía, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y también son las palabras del apóstol Pablo que decía, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. En realidad, Dios nos ha vencido porque Él es más fuerte que yo. Porque nosotros no podemos de ninguna manera sobreponernos a Él. Él se sobrepone en nosotros y nos hace morir al viejo hombre y nos hace nacer a un nuevo hombre. De ahí entonces, hermanos, que este llamado es urgente. Y desembocando, hermanos, acá para concluir, Dios precisamente hace un llamado para cada uno de nosotros. Yo sé que aquí tenemos siervos, ministros, obreros de Dios capacitados que han dedicado su vida entera con fuego en los huesos, que han hecho una misión eh, impresionante para el reino de Cristo en este mundo, en esta América Latina donde nosotros vivimos. Pero posiblemente necesitamos encender más esa llama. Todavía no se ha terminado nuestra labor. El profeta Elías creía que había terminado su labor después que había aniquilado a los profetas falsos de Baal y de Acera allá en el Monte Carmelo. Sin embargo, la palabra del Señor nos dice que todavía le queda largo camino por delante, que todavía debe de seguir adelante, todavía tiene misión que cumplir, todavía hay ministerio para él, todavía hay una gran labor que realizar, todavía debe de escoger, debe de comisionar, debe de preparar a aquel que será la persona que seguirá con su legado. Todavía él tiene trabajo por hacer y seguramente lo que nos toca a nosotros. Y Dios está llamando hombres y mujeres, hombres de fuego, como hemos encontrado en la palabra de Dios. Precisamente es porque hay un desafío en este mundo en el que vivimos, como lo ha habido en todo tiempo. Una sociedad materialista, una sociedad donde hay ignorancia bíblica, donde las universidades están volviendo más y más ignorantes a los seres humanos en cuanto
a su realidad espiritual y a su trascendencia. Es ahí donde el cristianismo se necesita. El cristianismo mismo necesita con urgencia el fuego de Dios, fuego que dé calor y encienda todo lo que nos sirve y restaure las verdades de Cristo. Ese fuego que debe de estar contenido en los corazones y en los tuétanos de hombres como usted, como yo, hombres elegidos, mujeres elegidas, debidamente seleccionados por Dios para llevar a cabo la misión que Él nos ha dado. Los hombres que Job pedía, precisamente cuando él exclama a Dios, si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido que anunciare al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención. Esas eran las palabras de Job. Y eso es lo que el mundo entero necesita. Y es lo que nosotros, hermanos, debemos de hacer. Y yo les digo en el amor de Cristo Jesús, mis hermanos, que nosotros le pidamos a Dios de ese calor, de esa llama, de ese fuego, que seguramente ha sido encendido en nuestros corazones y en nuestros huesos, pero que muchas veces, por las circunstancias diversas, se, se opaca en nuestras vidas. Pidámosle al Señor, hermano, la fortaleza que viene de Él, que realmente seamos auténticamente convertidos, que tengamos ese propósito bien definido, que tengamos el mensaje auténtico que Cristo quiere que llevemos, que seamos arrastrados por el amor a Cristo, que no seamos rebeldes a la visión celestial, que seamos hombres con profunda preparación interior, hermanos, que experimentemos un crecimiento continuo, que seamos coherentes, sí, hermanos, y esto es muy importante, que seamos coherentes en combinar en nuestras vidas la teoría, lo que leemos en la palabra y la práctica, es decir, la vida que llevamos, la manera como vivimos la palabra. En resumen, hermanos, que seamos de Cristo y que Cristo sea nuestro, que vivamos para Él y que vivamos por Él. El fuego de Dios debe estar siempre, siempre, hermanos, que la llama de Dios debe de estar siempre encendida con ese amor de Cristo Jesús, que dé calor al mundo. Que el mundo entero, hermanos, arda con el amor de Cristo. Para eso Dios nos ha llamado y nos ha comisionado, para ser hombres y mujeres de fuego. Yo sé, hermanos, que ustedes no son hermanos que necesiten una predicación propiamente hablando, pero yo personalmente sentí en mi corazón el fuego de Dios para decirles estas palabras que Dios puso en mi corazón el día de hoy. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Muchas gracias, mi hermano René Rosa, por este interesante tema, hermano, que definitivamente nos hace reflexionar, porque en realidad, hermano, en cuántos ministros ese fuego se ha apagado en la vida de muchos cristianos, en la vida de muchos siervos, se ha apagado ese fuego. Y realmente, hermano, usted dijo una gran verdad. Debemos de esforzarnos, debemos de mantenernos con ese fuego ardiente en nuestro corazón, definitivamente, mi amado hermano. Yo agradezco mucho, hermano, por este tema que nos ha dado y así sin pérdida de tiempo, vamos a dejarle el tiempo a nuestro hermano Néstor Martínez, que él tiene la oración final y luego le estaré dejando el tiempo así rapidito a nuestro hermano Douglas Cajinas desde Panamá, que él tiene los comentarios y preguntas así rapidito. Muy bien, adelante mi hermano Néstor. Amén, hermano. Oremos. Gracias, Señor. Bendito te damos una vez más en esta preciosa noche. Te pedimos por toda esta plataforma, Señor, que usted los ha entregado para que nosotros sigamos alabando y glorificando tu santo nombre. Pedimos, Señor, que los proteja a todos los hermanos en esta preciosa noche y los haya ayudado a estar con el son y que no se haya quitado. También te pedimos, Padrecito lindo, por todos los hermanos que están quebrantados de salud. Te pedimos también los hermanitos que están
afuera de la iglesia. Te pedimos por todos los hermanos que están acá en esta plataforma orando y que han predicado la palabra suya, Padre. Gracias, Señor. Te pedimos por todos los hermanos y hermanas que están conectadas en este momento. Gracias, Señor. No te pedimos mucho, lo único que te pedimos es bendición desde lo alto. Te lo pedimos en el nombre que es todo nombre, Cristo Jesús, y la sangre derramada en tu Calvario, Padre Celestial. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, hermano Néstor, por esta preciosa oración. Entonces, procedemos a dejar el tiempo a mi hermano Douglas Cajinas, que estará moderando el tiempo de preguntas y comentarios. Adelante, mi hermano Douglas. No se le escucha, hermano Douglas. Buenas noches. ¿Me escuchan? Buenas noches, hermanos. Bendiciones. ¿Me escuchan? Sí, hermano, lo escuchamos. Perfecto. Gracias. Muy bien, hermanos. Bueno, hemos escuchado la exposición del hermano René Rosas. Seguramente hay aportaciones o preguntas, así que, por favor, nos levanta la manito. No veo ninguna mano levantada. ¿Usted sí la ve? No, hermano. De momento no veo ninguna mano levantada. Ahí ¿Alguien que está quiera? levantada la mano de nuestro hermano Arturo Torres. Ahora sí, el hermano Arturo y después el hermano Toro. Adelante, Amén. hermano Arturo. Bendiciones. Buenas noches. Buenas noches, hermanos. Bendiciones. ¿Me escuchan, hermano? Alto y claro. Adelante. Bueno, gracias primeramente a Dios y al hermano René Rosas por ese mensaje que ha compartido con nosotros. Realmente pienso de que es muy fácil que uno pueda perder ese fuego, ¿verdad? Que Dios ha puesto en nosotros y puede ser por muchas causas, ¿verdad? Que están a nuestro alrededor. Si nos descuidamos, poco a poco podemos enfriarnos de manera que nos apaguemos. Así que gracias, hermano René, por el mensaje. Necesitamos mantener ese fuego ardiendo para que la palabra de Dios pueda primeramente llegar a nuestro corazón y luego salir, ¿verdad? Para compartir con aquellos que están a nuestro alrededor y que necesitan ese fuego también y que, como decía el hermano en cierta parte del mensaje, pareciera que en el tiempo actual ese fuego que quizás en otros tiempos ha habido se ha ido apagando poco a poco porque el mal tiene más poder, ¿verdad? Para enfriar ese fuego de Dios en nuestros corazones. Bendiciones a todos y gracias, hermano René, por el mensaje. Gracias, hermano. ¿Algún comentario, hermano René Rosas? Y No, luego, hermano, agradecido yo personalmente con ustedes, mis hermanos. muy bien, hermano Toro, adelante, 2 minutos. Bueno, ¿me escuchan? ¿Sí o no? ¿Me están escuchando? Sí, hermano, Lo adelante. escuchamos. Perfecto. Creo que no se escucha mal. La verdad es que me impactó mucho el mensaje. Al principio del ministerio aquí en Daule, pasó de que había mucha oposición de los pastores evangélicos contra el mensaje del Evangelio del Reino de Cristo. Eh, Al principio fui tentado a dejar el ministerio. Me desmoralicé totalmente al principio del ministerio de Cristo aquí en Daule. Comencé a predicar y comenzaron los pastores evangélicos a quererme bajar el nivel espiritual. Hasta que un día dije, yo en mi mente y en mi corazón dije, no, yo ya no quiero saber nada del Evangelio de Jesús, voy a renunciar a Cristo, dije yo un día así en mi mente. Muy mal hecho y muy mal dicho. Porque
diría yo que, lo digo de todo para todos mis hermanos, me pasó algo semejante. Yo me encontraba acostado en mi cama y de repente algo muy fuerte, eh, como decía el profeta, como un fuego en los huesos, me tocó. Fue algo tan sorprendente realmente, que yo dije, no, esto es del Señor, no es de hombre, esto es de Cristo. ¿Por qué estoy renunciando a la voluntad de Dios? ¿Solo porque hombres van a proclamar mal el Evangelio? Eh, yo honesto, hermano y hermano, eh, ser cristiano y predicar el Evangelio de Cristo es un honor realmente, un honor que cada uno debe tenerlo en alto, en mayor estima es el apóstol. Hermano José René Rosas, es un mensaje espectacular lo que hoy día dio, lleno de amor y espíritu. Gracias por este mensaje, la verdad me ha revivado mucho más el espíritu del amor y de la predicación en mi vida. Espero que usted siga con este mensaje espectacular a los hermanos y cada uno aquí debería ser mutuamente edificado por esto justamente. Mis hermanos, gracias por ese tiempo y gracias por la plataforma. Gracias a usted, hermano. Creo que el hermano Byron Huertas también levantó la mano. Ahora ya no lo veo la mano levantada. Hermano Byron, adelante. Buenas noches, hermanos. Sí, hace un momento hice esto, ¿verdad? Así, confirmación de que excelente mensaje. Gracias, hermano José René Rosa. Algo maravilloso recordar que es importante no dejar que ese fuego se apague. Hay tantas situaciones, como decía el hermano Dudley, y realmente hay muchos medios ahora para seguir adelante y que ese fuego, ese llamado que tenemos como siervos y siervas del Señor, pues no se apague en nosotros. Hay hay una joven que no, generalmente no le gustan mucho las visitas a su casa, pero fíjense que a través de las redes sociales sí ha permitido el mensaje del Evangelio y está asistiendo ya frecuente, es madre soltera, pero está asistiendo frecuentemente a a la iglesia. O sea, podemos decir, ¿verdad? Un obstáculo porque no permite ella visitas a su casa, sus motivos tendrá, ¿verdad? Pero a través de los Messenger o los chats de WhatsApp sí permite los mensajes de Dios y la edificación y enseñanza y ya tiene como 2 meses y medio aproximadamente de estar asistiendo constantemente los días domingos. O sea, cuando encontramos obstáculos así como el que les estoy mencionando, a veces nosotros podemos decir, ah, bueno, no puedo llegar de manera presencial a esta persona por esto o por este motivo, pero hagamos uso, ¿verdad? O buen uso de estas redes. Este es un ejemplo que yo les puedo poner en esta noche, porque a veces se nos puede apagar el fuego que hay en nosotros o el llamado, porque a veces hay obstáculos de esa manera. Muchas gracias, hermano, una vez más, generosa y bendiciones, siervos del Señor. Gracias, hermano. Es interesante, el hermano René Rosa citó algunos hombres de Dios del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento que por diversas razones, al estar ante la presencia de Dios, me gusta, por ejemplo, Isaías 6, vio al alto y sublime. Y al estar delante de la presencia del alto y sublime, Jeremías responde, heme aquí, a la pregunta, ¿a quién enviaré? Me hizo recordar el hermano René también, segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 11, cuando el apóstol Pablo dice, de este evangelio fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. El hermano René compartía con nosotros que el llamado de Saulo de Tarso no era un llamado de hombre, sino un llamado de parte de Dios. De este evangelio fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Hermano René, ¿algún comentario hasta el momento? Gracias.
No, hermano, muy agradecidos. Y ese testimonio, por ejemplo, del hermano Dudley Toro es muy importante porque nos ubica en el contexto real nuestro. Y yo casi estoy seguro, hermanos, que algunos de nosotros tal vez no lo expresamos de forma directa, de forma abierta, pero sí hemos sentido esos momentos en los que eh, hemos creído que nuestro ministerio sería mejor si fuera desarrollado por otras personas. Y creo que es ahí donde tenemos que recordar, hermanos, que el llamado y la misión es de Dios, que Él nos ha llamado para servir en su reino. Y por supuesto que, como dice usted, hermano Byron Huertas, la verdad está en que ahora tenemos herramientas valiosas que podemos utilizar para que en nuestro ministerio sea más efectivo. Y esa efectividad seguramente que nos permitirá sentir mucho más el calor de Dios en nuestros corazones. Recuerdo a un hermano norteamericano que acostumbra a decir, que acostumbra bien a orar. Cuando ora en sus oraciones, él dice, Señor, te pido que permitas que a los ministros, a los siervos tuyos dentro de tu iglesia, pueda haber resultados de su trabajo, para que no sientan el desánimo de la falta de resultados. Y es que precisamente eso puede hacernos mucho daño a nosotros cuando el resultado no es visible, nosotros no lo podemos cuantificar, contabilizar, pero recordemos siempre, hermanos, que nuestro llamado es de parte de Dios y nuestro servicio es para Él. Y que si ese fuego está en nuestro interior, seguramente, hermanos, la llama de Dios estará allí. No lo dejemos que se apague en ningún momento, hermanos, en ningún momento de nuestra vida. Y agradecido por esos comentarios y estos ejemplos de ustedes, mis hermanos. Gracias, hermano. Definitivamente hay dos cosas interesantes en los comentarios de los hermanos. El hermano Arturo Torres y el hermano Byron Huerta han expresado que existen diferentes razones o motivos, causas por las que el fuego de Dios puede apagarse en el corazón del siervo del Señor. ¿Qué causas podrían ser esas? ¿Cómo podríamos estar alertas? ¿Qué signos merecen nuestra atención? Sería interesante que meditáramos en eso también. ¿Alguien más tiene algún comentario? Adelante. Mientras hay un comentario, hermano, de hecho, el capítulo 20 de Jeremías, por supuesto, no teníamos el tiempo para desarrollarlo, pero el capítulo 20 de Jeremías, que es como el capítulo culminante para que él explote y estalle en ese sentimiento profundo de su alma, él expresa una serie de razones que le llevan a pronunciar las palabras que pronuncia. Y es que ha habido persecución y una de esas causas seguramente podría ser la persecución que ahora no solamente se da en el aspecto físico, pero también hay otros tipos de manera como el siervo de Dios es asediado. Ya nuestro hermano Toro decía que somos asediados por personas de otros grupos religiosos y aún por personas dentro de la iglesia misma que minimizan, menosprecian el ministerio que hacemos. Pero también Jeremías había experimentado el rechazo y el repudio de sus familiares, por ejemplo, por causa de servir a Dios. Y eso definitivamente que son causas poderosas. Y hay muchas más. Por supuesto, la frialdad en el pueblo, en los corazones de las personas y la falta de resultado serían una de esas, para mencionar algunas nada más. Adelante, hermano Freddy. Buenas noches a todos, bendiciones. Pues en primer lugar para darle gracias a Dios, ¿verdad? Todos nosotros y gracias a nuestro hermano René. Y sí hay realmente situaciones, como decía el mismo hermano René, a veces nosotros no contamos o no decimos, ¿verdad? Pero hay situaciones en las que hemos necesitado que Dios encienda el fuego, ¿verdad? En nosotros. Yo tuve una experiencia realmente difícil, ¿verdad? Me desanimé
Hace como unos 4 años fui operado de mis ojos, no podía ver con el ojo derecho, quedé ciego prácticamente, pero luego me operaron y logré ver. Pero yo, cuando me dijeron que necesitaba estar en reposo, yo no me congregaba porque tenía que estar en cama, en un cuarto oscuro. Y realmente yo pensaba lo peor, digo, ya hasta aquí llegó mi vida en el servicio al Señor, ya solo me voy a quedar de oyente cuando pueda. Pero en eso estaba y pensaba eso todos los días de mi reposo. Y de repente un día llegó un hermano que tenía 14 años de no congregarse con nosotros. Y eso ese fue el fuego, pues, ¿verdad? La forma que utilizó el Señor para que yo pensara diferente. Yo no tengo que trabajar, ¿verdad? Tengo que seguir trabajando, tengo que estar colaborando en la obra de Dios. Realmente lloramos con el hermano juntos, pero y hoy, hasta el día de hoy, el hermano persevera, ahí está con nosotros. Realmente es grandioso, ¿va? Cómo Dios trabaja en nuestra vida. Y pues yo le agradezco a Dios, le agradezco al hermano René, ¿va? Por ese mensaje, y yo sé, con el hermano René hemos platicado varias veces y él siempre me recuerda ese pasaje, ese versículo, ¿verdad? El fuego de Dios en mi corazón, en mis huesos, ¿verdad? Y realmente hoy pues estoy muy, muy agradecido y muy alegre, ¿verdad? De que el hermano nos ha dado esa gran lección, ¿verdad? De la Biblia, de parte de Dios. Muy agradecido, ¿verdad? Con el hermano y también por los comentarios que he escuchado, que realmente eso enriquece, ¿verdad? La lección y nos ayuda a pensar de mejor manera y a avivar el fuego, ¿verdad? El fuego de Dios, que realmente, como lo exponía el hermano, era fuego divino, ¿verdad? Que nos ayuda. Así que gracias y bendiciones. Gracias a usted, hermano. Es interesante, en el Antiguo Testamento tenemos un profeta muy conocido que incluso le pidió a Dios, después de haber triunfado ante los profetas de Baal, que le quitara la vida. El ministerio no es fácil y actualmente necesitamos que Cristo viva en nosotros, como dice Gálatas 2:20, para poder resistir. Me preguntaba mientras escucho los comentarios y recordando la exposición del hermano, ¿cuántos siervos están sufriendo en soledad? Hermanos, muchas veces, y lo dije en algún momento cuando me tocó exponer, muchas veces nosotros somos consiervos, pero no amigos. Cuán importante es tener esa voz, por supuesto, la voz de Dios reflejada en su palabra, la voz del Espíritu Santo, pero un consiervo que diga, ánimo, René Rosas, tu misión no ha terminado. Todavía tienes que ungir, decía el hermano citando al profeta. Aquel que quería morirse, le dijo Jehová, ¿qué haces ahí? Sal de ahí, todavía necesito que unjas algunos reyes. Pero ¿cuántos de nosotros estamos atravesando estas situaciones y en silencio? Adelante, ¿algún otro comentario, hermanos? Marvin, perdón. Adelante, hermano Marvin Maradiaga. Buenas noches. Okay. Muchas gracias, mi amado hermano, por el pase. Y gracias a mi hermano René por ese tema pero tan importante y qué maravilloso es escucharlo y poder entender como siervos de Dios cómo debemos de demostrar ese fuego, cómo debemos de nosotros de entender cuál es el tipo de fuego que está en nuestro corazón. Y ese es el fuego, es el del Espíritu Santo que nos ha enseñado el hermano. Y como el cántico dice, mantener el faro ardiendo. No es nada fácil como siervos de Dios mantener ese faro, mantener esa llama encendida.
muchos como que se les apaga esa llama y terminan pues retirándose porque la llama se les apagó y ya no un problema, una dificultad, una prueba los hace que alejarse y esa llama se les apaga. Sabemos que como siervos del Señor, como predicadores, como evangelistas, como ministros, como lo que el Señor los tiene al frente, pues siempre hay pruebas difíciles y a veces pues no entendemos las cosas que suceden en la vida de nosotros porque a veces dejamos a un lado lo que el Señor dice que debemos de mantener ese fuego y ese fuego es lo entiendo yo, como lo explicó el hermano, que es el amor por el prójimo, el amor a servir a los demás, que esa llama se mantenga siempre, no importa las circunstancias de la vida, pero pienso que el hermano, así como nos explicó hoy, ese fuego debe permanecer siempre en nosotros. Y lo interesante de todos los llamados que el hermano nos ha hablado en esta hora, me gusta mucho lo que él dijo ahí en uno de los versículos que de los más despreciados sacó Dios para avergonzar a los sabios. Eh, Podemos entender, hermano René, que se trata del mismo apóstol Pablo, como era despreciado, ¿verdad? Era despreciado por la iglesia, porque asolaba la iglesia, pero para después presentar ante aquellos grandes hombres, aquellos reyes, para mostrarles el evangelio. Eso es importante porque el llamado que nos hace Dios, o el llamado que nos ha hecho Dios, es para eso, para mantener ese fuego, el fuego del evangelio y poder expresarlo, enseñarlo a aquellos que aún lo desconocen hasta este momento. Gracias, hermano René, por ese tema y creo que nos ha fortalecido mucho y esperamos que ese fuego que hemos tenido como siervos del Señor dispuestos para servir a los demás, que este próximo año que venga también nos mantengamos firmes hasta que el Señor venga, o sea que partamos de esta tierra. Gracias, amados hermanos, Dios me la bendiga. Gracias a usted, hermano. Muy bien, una última participación y retornamos el pase allá al hermano Rigo. ¿Alguien más quiere agregar un comentario a este hermoso tema? Es interesante, hermanos, considerar cómo el Dios alto y sublime llama a hombres ordinarios para transformarlos en siervos extraordinarios. Adelante, hermano. Tiene usted la palabra, el hermano Jacob. Adelante, hermano. Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga. Amén. Estoy muy agradecido por esta enseñanza que nos da nuestro hermano José Rosas. Es bastante edificante lo que él nos enseñó en esta noche. Y en lo personal, pues, a mí me enseña bastante el mantener esa llama encendida en nosotros. Es bastante difícil para una persona que va empezando en los caminos de Dios y mantener esa llama encendida. Es sufrido, hermanos, porque vienen pruebas, desánimos, problemas, pero más sin embargo Dios mantiene esa llama en el corazón de uno y es esa fuerza que lo motiva a uno siempre a estar en los caminos de Dios. En lo personal, hermanos, una llama para mí, una llama encendida es esta plataforma, hermanos, porque nosotros debemos estarnos apegados al fuego, ¿verdad? Porque yo comparo esto como que como que yo fuera un carboncito, ¿verdad? Un carbón. Eh, Tengo que pegarme al fuego para estar encendido. Y para mí esta plataforma es la llama de Dios. Y estoy muy agradecido porque eh, con tantas prédicas, enseñanzas, acá se mantiene la llama encendida. Y he visto
en algunas personas que quizás son muy sabias, saben bastante y por saber bastante, ellos piensan de que ya con eso pues ellos tienen la llama encendida en su corazón y dejan de reunirse, dejan de reunirse con los hermanos y poco a poco se van apagando y apagando. Pero para mí es bastante importante estar uno congregado y estar reunido como en esta plataforma para que se mantenga esa llama siempre, hermanos. Solo ese es mi comentario. Dios les bendiga. Amén, hermanos. Gracias. Definitivamente, cada uno de nosotros hemos de manifestar en lo exterior lo que Dios está manifestando en el interior, en nuestros corazones. Gracias, hermanos. Vamos a pasar hasta Guatemala, el hermano Rigo. Buenas noches, bendiciones. Muchas gracias, mi hermano Douglas, por moderar ese tiempo tan importante como son los comentarios y preguntas. Y una vez más, agradecerle a todos nuestros amados hermanos que han formado parte del programa en esta hermosa noche. Muchas gracias, mis amados hermanos, por esa gran predisposición que ustedes tienen para que el reino del Señor se esté extendiendo cada día más. Podemos conectar nuestros micrófonos, podemos saludar, podemos despedirnos. Recuérdese que usted tiene una cita el miércoles